preguntas que tengan. Eso, ahí, bueno, esto se ve realmente sencillo, pues con respecto a lo que es sacar funciones de transferencia para controlar corriente y hacer un control en cascada de corriente de voltaje. Tú dijiste que había una parte de matemática ahí fuerte. ¿Hay algo escondido ahí que todavía no nos has dicho? No, pues finalmente es la matemática que está por detrás que quizás hace que podamos utilizarla. no, mira, te voy a anticipar, por ejemplo, que es el control, ya el control de este convertidor bidireccional, ¿cierto? Entonces voy a pasar rápidamente por, son las mismas ecuaciones, las vas a ver, que son ecuaciones mucho más complejas. No, pero no está la superficie. O sea, todo depende, Nicolás, de la superficie. Esa es la superficie más elemental de todo, es I L menos I. Sí. Mira, pero cuando se hace una superficie diferente, un poco más compleja, que depende de la ahí ya la cosa del convertidor, claro. del segundo orden, tercero. Y de la superficie, por ejemplo, mira esta superficie. Esta superficie es la corriente de la batería, este es para el inductor, la corriente de la batería, que es la misma del inductor, un error de tensión del bus y la integral del error de tensión del bus. Entonces, la derivada, esta es la derivada de eso, que si se expande, que es esta ecuación que está acá, que ya ves que no es... Igual lo veo más sencillo que ponerse a sacar funciones de transferencia con variables de estado y todo eso, pues salen cosas más grandes. Seguro, pues lo veo más, pues a pesar de todo lo veo más simple. Sí, bueno, es que, mira, por ejemplo, estas son las condiciones de solamente la transversalidad. Mira, transversalidad, entonces da estos valores de acá. Y el problema es que aquí no es evidente cuál es el signo de la transversalidad. Hay que empezar a... Entonces, claro, ahora, si el error es 0, tenemos una condición. Si el error es positivo, o sea, si se está con sobretensión, se tienen ciertas condiciones. Si está con un poco menos de tensión, otras condiciones. Espérate, ¿verdad? Vamos a sacar unas buenas ahí para que no, pues vamos a mostrar rápidamente las ecuaciones, mira. Y eso que las de alcanzabilidad son más altas todavía. Porque las de alcanzabilidad dependían del flujo de corriente, o sea, si es cargando son unas condiciones, si está en stand-by son otras, si se está descargando son otras. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando lo explique lo verás, pero es que el análisis matemático que toca hacer es muy complejo cuando se tienen superficies. Por ejemplo, en esta superficie se diseñó así para poder imponer un error cero, pero imponer una dinámica en transitorios igual a la deseada. De hecho, era settling time y overshoot los que se imponían en este caso. Entonces, como la superficie es relativamente compleja, entonces los análisis nos toca fraccionarlos en cambio positivo, por ejemplo, cambio positivo en la corriente del bus con error positivo de tensión, cambio positivo en la corriente del bus sin error de tensión, cambio positivo en la corriente del bus con error negativo de tensión, luego cambio negativo en la corriente del bus y así sucesivamente, y luego todas esas expresiones se tienen que cumplir al mismo tiempo. Si una de ellas no se cumple, ya el sistema no es estable. De hecho, tan es así que nosotros nos vimos forzados en este caso a usar unas constantes. Esas constantes, las que viste ahora, son adaptativas, varían con el ciclo de trabajo, y pues no fue algo muy fácil pues al final de analizar ni de implementar. Al final funcionó, ¿cierto? Funcionó tanto cargando, descargando, pero el análisis matemático sí fue fuerte. De hecho, estoy haciendo un artículo de cargador descargador de baterías, el que está mencionando, que inclusive en la superficie tiene la corriente de la batería, un PI de tensión, y tiene la corriente del bus, o sea, la corriente de perturbación. O sea, incluimos en la superficie las perturbaciones para poder hacer un control anticipativo. Y las expresiones, tan es así que nos tocó normalizar esas expresiones a un sistema de segundo orden, ¿cierto? Y hacer que tenía un cero, y hacer todo el análisis de las funciones de transferencia de las que tú hablas, todo ese análisis, y al final ya con esos resultados digamos desnormalizar para llevar a la superficie esos valores. O sea, tiene, digamos, el concepto es sencillo, pues yo considero que es sencillo. Sí, el concepto pero, es sencillo, se entiende fácil. Exacto, pero la elaboración matemática puede ser para compleja. las condiciones y todo, pues dependiendo de convertir algo, por ejemplo, un caso sencillo. Pero y encontrar la superficie es un arte también. Exacto. Encontrar la superficie también pues, lleva a personas. La genialidad. Sí. Pero yo considero que es lo mismo cuando tú haces control lineal, porque el concepto del control lineal es muy sencillo.
Lo que es complejo al final es la elaboración matemática, que es exactamente lo que yo estoy mostrando aquí. El concepto es sencillo, yo pienso que son paralelos, pero la ventaja es que un PI o digamos un control lineal, las estructuras son muy conocidas, adelanto atrás, un PI, y es hacer la prueba, montarlo, diseñar con fines de referencia de lazo cerrado o realimentación de estado, ya hay unos métodos muy claros. En cambio, lo que dice Daniel y lo que tú dices también, idear desde la superficie no es algo fácil, porque supongamos que nos ideamos una superficie que tenga transversalidad, que tenga alcanzabilidad, pero que el análisis matemático nos llegue a un punto en que tenemos información imposible de obtener. Por ejemplo, eso nos pasó hace poco. Estábamos haciendo, otro que estoy haciendo, que es un controlador de modelizamiento para un cargador para un sistema fotovoltaico, incluyendo un control de desobediencia, o sea, una limitación de voltaje en la salida. Nos llevó a que en la superficie tenía que aparecer era la corriente de la carga, ¿qué más era? O sea, ¿por qué fue que decidimos no hacerlo adaptativo? ¿No te acuerdas? Bueno, recuerdo que aparecía algo así como, creo que la duración del periodo, de conmutación. Claro, algo que no puedo saber a priori, ¿cierto? Y para poderlo medir, no creo que era eso, para poderlo medir se requiere un hardware tan rápido que no... ¿Te acuerdas que te pregunté? La de Paula, entonces. No, el que yo estoy haciendo te pregunté velocidad de tal cosa, entonces la velocidad con la que se puede procesar no da para hacer esas medidas y meterlo. Entonces era tecnológicamente inviable y fueron 4 o 5 días de análisis que yo hice. Al final llegué a esas expresiones. Cuando le hablé con Daniel sobre la implementación, nos dimos cuenta que tecnológicamente, con lo que tenemos ahora, por la medición, la velocidad con la que se requiere medir, entonces por eso para un futuro ayer hace días de la medición. Exacto. Ustedes necesitan ustedes tienen que saber exactamente dónde están parados en cada instante para poder hacer esto, si no, no se puede. Exacto. Por ejemplo, la instrumentación tiene que ser muy buena y coger todos los detalles. Y el procesamiento tiene que ser muy rápido. De hecho, por eso es que buscan que la implementación del sliding sea análogo. Evitar al máximo un sistema digital que haga todo esto para evitarse esa adquisición tan complicada. Nosotros gran parte del procesamiento del sliding lo hacemos digital, y entonces ahí es donde tenemos un cuello de botella que, bueno, por ejemplo, tenemos otro de otra estudiante de doctorado que la superficie funciona muy bien. Es una superficie para sistemas fotovoltaicos que a la vez hace control y también hace MPPT y funciona muy bien. El problema es que requiere de 2 señales, que hay que hacer una división de 2 señales. Entonces, pues análogamente vimos que era un poco complicado, entonces buscamos hacer la división digital. Sí. Pero para hacer la división digital había que adquirir las 2 señales, y las 2 señales son de una frecuencia, y el sliding es muy rápido y varía mucho en frecuencia. Entonces no tuvimos forma de hacer la adquisición digital, y en estos momentos pues es un trabajo que quedó rezagado a un trabajo previo que estamos haciendo ahora de la implementación del sliding a frecuencia fija. Sí. Y ya será otra vez retomar ese trabajo que una vez no funcionó, ahora con esa nueva implementación de sliding a frecuencia fija, para volver a retomar ese trabajo y ahora sí hacer la adquisición, porque ya sabemos a qué frecuencia viene la señal. Pero es bastante complejo, y lo triste es que está toda la matemática, están las simulaciones, funciona muy bien, pero no lo pudimos implementar. Eso sí es triste. Oye, es que y a mí me preocupa un poquito de volver a la frecuencia fija, porque si se vuelve fija, pues le estamos cercenando un montón de ventajas que tiene pues, este método. No sé cómo lo estarán haciendo, pero a mí se me ocurre realmente que se me puede volver casi que es la misma desventajas que tiene el PI, porque ya no tendría la misma rapidez. Ustedes están diciendo que tienen el control pues, para pasar de arriba hacia abajo. Pues eso me preocupa, pero yo me imagino que ustedes lo están trabajando con respecto a qué implicaciones tiene tener una frecuencia fija. Eso, pues no sé. Pues mira, la técnica que nosotros usamos para el sliding de frecuencia fija, lo que hacemos es, no sé si te diste cuenta, es que la corriente del inductor quedaba impuesta, quedaba constreñida dentro de la región de deslizamiento. Aquí, por ejemplo.
está limitado. Claro, entonces cuando hay variaciones en esta tensión, la frecuencia cambia para mantener el valor medio constante. Entonces lo que estamos haciendo es un método que modula las perturbaciones en la amplitud de la histéresis. Ya la histéresis no es fija, sino que la histéresis es variable. Entonces de esa manera logramos... Eso es lo clásico, el control de histéresis, poner la histéresis variable, sí. Lo he visto mucho. ¿Qué frecuencias fueron las que dicen que son muy rápidas y que no lograron implementar? Nosotros como 200 megas, no, de 200 kilohertz. De 200 kilohertz. No, pero no es tanto que una frecuencia, sino la variabilidad de la frecuencia. Es el problema. O sea, variaba entre 100 y... O sea, los MOSFET que tenemos trabajan hasta... ¿Cuántos, Santiago? 400 kHz tranquilamente para los convertidores. Pero era la variabilidad, variaba entre 100 y 300 kHz rápidamente, y eso en un sistema digital no lo pudimos capturar muy bien la señal, ¿no? Entonces ese fue el gran problema. ¿Otra pregunta? Y la otra pregunta es, ¿ustedes tienen un control interno de corriente que utilizan la técnica de modos deslizantes para tener la corriente controlada? En este ejemplo. Eso, y en el externo es un control de voltaje mediante PI, ¿cierto? ¿Por qué utilizar el modo deslizante también para la de afuera, para la detención? Lo que pasa es que ya tocaría usar un modo de deslizamiento que considerara las señales promediadas, porque recuerda que ya el MOSFET está siendo controlado por el modo de deslizamiento de corriente. Sí. Entonces ya necesitas un modo, o sea, si haces un modo de deslizamiento clásico, vas a tener una señal U que no tiene sentido como referencia del controlador de corriente, ¿ya? Entonces sí existen los controladores por modos de deslizamiento que sacan señales continuas, pero primero se pierde la velocidad porque toca hacer una restricción de ancho de banda, porque toca promediar todo. Sí. Y esos sí toca hacer análisis detrás de la ecuación de Lyapunov y no se va a ganar mucho. De hecho, la solución que nosotros tenemos para eso es construirnos una superficie que tiene en cuenta tanto la tensión como la corriente. Una sola superficie que hace las dos cosas. Sería como un control, ya no es un control en cascada, sino que es un control que recibe tensión, corriente y saca uno. Y entonces, esas son las más complejas. Pero eso yo lo muestro. Ese yo se los presento. Ese es el último ejemplo que les presento. Entonces, claro, ese tiene todas las ventajas. No depende del punto de operación, no tiene restricción de ancho de banda, pero las matemáticas pues más complejas que la que vamos a ir viendo poco a poco. Ya no hay un sistema así, y ya tiene dos entradas. Pues de hecho el convertidor es... No, multiple input, single output, diría yo. Sí, pues MISO, sí. Pero no existe, era MIM, sí. Formalmente. Sí. Sí, es que de hecho la ventaja de sliding es que vos puedes tener tantas señales como crear. En el de baterías, en el que el baterías es el último, ese tiene 3 entradas, que es error de tensión, corriente de batería, corriente no, ese no tiene corriente del bus. El que estamos terminando, perdón, es que tiene corriente de batería, corriente del bus, error de tensión y saca una señal. O sea, tiene 3 entradas y saca una sola salida. Pero para una primera versión sí hace uno el control con el PI externo. Ajá. Ya lo que nosotros hacemos es, luego de que funciona con el PI externo, ya lo incluimos dentro de la superficie. Sí, la superficie más compleja. Exacto. O sea, si haces con el PI externo, pues ya no es... Bueno, nosotros lo hacemos como primeras aproximaciones. Es que lo que típicamente, por ejemplo, nosotros hacemos es, con PI externo era una conferencia. Todo metido de análisis y experimentación. Claro, no, y es que para la parte académica, que es lo que estamos pretendiendo hacer acá, si nos metemos de una con los dos, no lo entenderíamos no sería tan simple de entender. Entonces, por eso es la respuesta, sí. No, y de hecho la simplicidad con que yo les explico el sliding es también años de... no me lo explicaron así. Sí, eso no tiene sentido de que sea tan sencillo, pues que los conceptos estén claros. Es muy complicado que los conceptos estén claros. ¿Cuándo es la otra sesión, Daniel? Jueves a las 10, ¿cierto? Bueno, pues los invito a que... Sí, siempre lo hacen así. Por ejemplo, los profesores de España, o sea, curso de sliding, el primer ejemplo es IL menos IREF, luego es IC menos IREF, que yo vi que Carlos también viene con ese ejemplo después, y ya luego presentan uno de sus trabajos de revista científica, el PUM, la superficie gigante, y
rápidamente presentan y pues ya si tenés dudas en cuanto a las ecuaciones y tal, pues vaya, leas el artículo. Ya toca leer ese artículo, Sí, claro. ¿no? pero siempre puede se ser. arrancan con esos dos ejemplitos que son clásicos y ya luego sí es la superficie completa. De hecho, la ventaja acá es que todos los ejemplos que le presento son basados en artículos que ya están publicados, no es como nada que no puedan ir a consultar. Pues ahí ven pues, los circuitos de implementación, ven las señales experimentales. Entonces este método de decisión está pensado en, o sea, nace con electrónica de potencia controlando No, nació para los sistemas mecánicos. Nació para los sistemas mecánicos. Tuvo gran acogida en sistemas mecánicos. El sistema mecánicos a veces lo desprecian mucho por el chattering, que no les gusta. El chattering para ellos sí es mortal. Y ya luego Cira Ramírez lo adecuó a electrónica de potencia y pues encontró la similitud entre chattering y el rizado, que era lo que necesitábamos. Pues un sistema con chattering es la misma dinámica del rizado del inductor, por ejemplo. Entonces le pareció y le hizo toda la matemática y lo adaptó y pues quedó muy adecuado para electrónica de potencia, pero fue creado para los sistemas mecánicos. Y de hecho nosotros hemos buscado mucho esta teoría, así como está explicado, como lo explicó Carlos, formalmente en un artículo no está. O sea, los artículos de Cira Ramírez hacen la demostración del control equivalente, pero no habla sobre transversalidad o alcanzabilidad tan explícito como se hace aquí. Se hace. Pero ya está. Pues después ya lo hicimos nosotros. Sitios, seguro. Sí. No, ya está en el artículo de Daniel. Sí, nosotros lo hicimos así paso a paso porque pues, no veíamos en la literatura que lo hicieran tan educativo. Y los otros artículos que hablan sobre ya sistemas mecánicos o también lo hacen para sistemas de químicos, de procesos químicos, lo hacen más por el lado del Lyapunov. Les gusta más hacerlos con la función del Lyapunov, que también pues tiene sus pruebitas, tiene 2 pruebas que hay que hacer, pero igual es la misma dinámica. Aquí hay que sacar una superficie de conmutación, allá hay que sacar una función del Lyapunov que tenga unas características deseadas. Entonces todos, yo creo que invierten la mayoría de su tiempo sacando la función, que es lo que tenerla asociada. Sí. Pero ellos sí buscan, luego le hacen una adaptación, intentan de que cuando ya llegan a la referencia deseada se aplique un valor medio en la acción de control para evitar el chatter. Por ejemplo, esta acción del chattering sobre, no sé, un actuador mecánico lo daña pues el rizado, está rebotando entre las bandas, pam, eso es muy mal. Entonces lo que buscan es que cuando ya quedaron dentro de la superficie, intentan encontrar un valor medio para que ya se quede aplicado el valor medio ahí y atrapado dentro de la superficie. O sea, lo que es el U equivalente para nosotros. Nosotros sí nos gusta es que esté rebotando, pues por la dinámica misma del rizado del convertidor. Eso es, muy perfecto. Muy buena la charla, muchas gracias. Mucho gusto. Somos muy buenos. Bueno,